A continuación, Rumbo Constitucional. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rumbo Constitucional, con la conducción de Rafael Ollarde. Bienvenidos a Rumbo Constitucional, su cuarto programa de esta segunda época. Hoy tengo el placer de contar con Andrés Castillo, un hombre de derecho, de política y de polémica. Bienvenido, Andrés. Gracias, Rafael. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Yo siempre suelo decir que cuando a uno lo invitan a la televisión o a algún medio de comunicación a hablar sobre lo que uno cree o piensa, siempre es un privilegiado. Pero ahora que estoy con usted, no solo que me siento un privilegiado, sino que además me siento muy comprometido. He venido estudiando, porque si no uno viene y se complica con usted. Acordándose de aquellas épocas de clase, ¿no? Claro. ¿Era complicado o no? Y del grado además. Del grado además. ¿Se acuerda usted cuando a usted le tocaba tomarme el examen de derecho electoral y me sale preguntando cosas de derecho administrativo? De todo se toma en los exámenes. ¿No? Así era antes, por lo menos. Claro. No era fácil, ¿no? Claro, y era adicionalmente fácil. Antes de comenzar a preguntar decía, usted puede decir lo que sea, que yo me voy a poner en la vereda exactamente contraria. Entonces, ya se imagina. Bueno, así hay que ser abogado. Bueno, ya no hay eso, no te preocupes, ya ahora ya... Claro. Yo creo que ya hay que contratar DHL, vaya a dejarle el cartón a la casita nomás claro. y sea feliz. Claro. Bueno, además tú tienes un programa muy interesante, que es que yo lo sigo ciertamente en el Facebook y que tiene un singular éxito, que es Después de Almuerzo. Exactamente. Sí. Ahí, ¿te ha traído problemas ese programita? Pero por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno aparece en redes sociales, no anda cuidándose de lo que dice en función de la ley de comunicación o que le pueden cerrar el medio, lo que sea. Uno coge el teléfono, se para en una parte y dice lo que cree, ¿no? Pero bueno, eso... Aquí, al inicio del programa parece que las opiniones son responsabilidad de quien las emite. Así es que... Felizmente, qué bueno. Así es que veamos cuán lanzado andas del día de hoy. A ver, tenemos varios líos. A ver, uno, el del Consejo de la Judicatura, del vocal Morillo, que consigue unas cautelares en Babahoyo en 11 minutos, siendo él además vocal de la Judicatura. Es una cuestión que suena increíble, ¿no? Y que ahora se las revocan. Bueno, ese problema de que primero tienes un habilitante otorgado por el Ministerio de Trabajo diciendo no está impedido de ingresar al sector público, y luego aparece otro diciendo que sí está impedido porque no ha devuelto una indemnización por venta de renuncia. Esa forma de manejar la administración es justamente la que genera tanta inseguridad jurídica, ¿no? Es decir, cuando se presentan a los concursos, presentan cualquier tipo de documentación, las instituciones públicas sobre la marcha terminan entregándote cualquier cosa y después comienzan a aparecer los problemas y más aún en estas épocas en donde supuestamente en los concursos debía haber también una etapa de impugnación, ¿no? Eso es lo que llama la atención, que las impugnaciones no sirvieron para nada, como por ejemplo, no solo el caso del señor Murillo, el caso del señor Tuárez en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Cuando él declaraba que no formaba parte de ningún credo religioso. Eso era a todas luces una tontería, pero claro, en esa lógica, en esa dinámica propia de meter como sea, lo que sea y lo que resulte políticamente correcto, permite que ahora a la postre terminen sucediendo este tipo de cosas y hayan gente que desde el lado de la revolución se rasguen las vestiduras diciendo ahí está el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, cuando el problema no es el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, no es el problema el de Trujillo, el problema es el Consejo de Participación Ciudadana como institución en sí. Entonces, claro, ahí es cuando comienzan a sentirse mal de lado y lado. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana controlaba Correa, era dictatorial, era un problema para la democracia, y cuando lo controlaba Trujillo y Moreno, también era un problema de violación a los procedimientos y al Estado de Derecho. Entonces, eso justamente trae como resultado lo que estamos conversando ahora, ¿no? Tener funcionarios de papel. La cosa sería muy distinta si el que nombra es la Asamblea.
En todo caso, existiría un procedimiento un poco más legítimo. Concursos, igual. Sí. Se dice que hay que mantener los concursos. Por supuesto, claro que sí, para evitar obviamente el toma y daca y garantizar que en efecto haya un proceso de selección efectivo. Pero claro, dentro de la Asamblea Nacional sí se tiene que llevar adelante un proceso de preselección, digamos, para evitar que se termine poniendo también cualquier cosa. A ver, una asamblea integrado por 137 tipos, que a veces tú no sabes ni de dónde han salido, que están en una lista que tú estimas de izquierda, de derecha o lo que sea, y resulta que el momento de los que hubo son cualquier cosa menos lo que estaban en la lista. De hecho, ya tenemos unos independientes que nos dicen, o sea, perdón, la asamblea se posesiona el 14 de mayo y ya tenemos independientes. Claro, ya hay gente que no participa de los ideales de los grupos con los cuales fueron electos. Sí, desgraciadamente eso forma parte del juego democrático, Rafael. Es decir, a ver, pero no criticábamos antes que justamente, y eso fue lo que la gente terminó comprando, respecto del Consejo de Participación Ciudadana, la forma como los congresos designaban las autoridades. Bueno, pero es que en la época de Correa la gente terminó comprando todo, pues. Terminó comprando que se le meta la mano a la justicia, terminó comprando el Consejo de Participación Ciudadana, terminó comprando que se eliminen las corridas de toros, terminó comprando todo lo que al presidente Correa se le ocurría. El problema es que ahora, y desde hace algún tiempo atrás, la elección de asambleístas termina siendo un proceso de designación del más conocido. Porque esta vaina de el sistema de que no se puede hacer campaña sino la que te la paga el consejo electoral, etcétera, hace que cualquier hijo de vecino que esté bien pegado a los candidatos presidenciales que mejor votación tienen, terminen siendo asambleístas o parlamentarios andinos o lo que fuera. Pero gracias a lo que pasa ahora, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de un partido importante de la historia ecuatoriana como la Izquierda Democrática, pero que hasta hace nada tenía un asambleísta en la Asamblea Nacional, ahora tiene 18 por obra y gracia del señor Hervas. Pues no porque sean ellos los adalides de la democracia y los verdaderos representantes de lo que el pueblo quiere, sino que simple y llanamente vino la plancha y la gente terminó eligiendo lo que eligió en la papeleta presidencial. A ver, dos cosas. Uno, entonces tenemos una asamblea que se posiciona el 14 de mayo y que antes de posicionarse ya tiene una crisis de representatividad. Es decir, tenemos, por ejemplo, una izquierda democrática que tiene 18 o algo así de asambleístas, asambleístas que fueron elegidos no por el ideario, entre comillas, socialdemócrata, dice que es la izquierda democrática, sino porque el señor Hervas hizo unos buenos TikToks y le fue bien en la elección. Y como dice el Pedro Freile, monta scooter como pocos. Bueno, sí, no, yo no sé, yo creo que me pegaría un buen suelazo, pero si Esteban Ávila puede, yo también. A ver, entonces, pero a ver, ¿tú crees que Correa necesitaba realmente el Consejo de Participación Ciudadana? Es decir, no le bastaba con su asamblea, en la cual tenía 2/3, más de 2/3. Pero perdón, te modificaron la Constitución del 2015, pues, de un plumazo, sin ningún problema. ¿Le hacía falta el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O son estas tonterías que hacen los gobiernos de creer, pongamos un consejo, para al final terminar haciendo lo que pudiste haber hecho con tu mayoría parlamentaria? Pero es que acuérdese usted, Rafael, que para ellos era la Constitución de los 300 años, pues. Y era la Constitución del partido único, además, pues. Entonces, claro, ahí es cuando las fuerzas democráticas comienzan a moverse, es cuando le comienza a aparecer el cobre a la Constitución. Por ejemplo, lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral y en la función electoral en general. Ellos creyeron que había un consejo o una función electoral para 300 años y para partido único, en donde el presidente del Consejo Nacional Electoral era coideario del presidente del Tribunal Contencioso Electoral y iban a terminar resolviendo las cosas en armonía. Y ahora podemos ver desde agosto hacia acá cómo esa pugna entre el señor Cabrera y la señora Tamaín nos tuvo a los ecuatorianos en vilo todo el tiempo. Es decir, si es que ellos creyeron que la Constitución del 2008 era una Constitución para los 300 años, ese fue el principio de lo que usted está diciendo ahora. Es decir, que ellos creían que el Consejo de Participación Ciudadana iba a ser la agencia de empleos del gobierno nacional, en donde se iba a poner a sus panas en los órganos de control, porque claro, había partido único y había una sola corriente. Pero con la del 98 podías haber hecho lo mismo, pues, y de hecho no se hacía acaso, no se repartían así las funciones del Estado. Claro, pero... O sea, no tenías un partido con los 2/3 o con más de la integración parlamentaria, pero tenías partidos con el 25 o 27% de la integración parlamentaria que
te llenaban. Pero tenemos que entender, Rafael y amigos, que una de las lógicas del Foro de Sao Paulo era justamente el irrumpir en los estados a partir de la idea de la Asamblea Constituyente y de la refundación del país y de la creación de una nueva corriente filosófica. Y ellos decían que no era una época de cambios, sino que era un cambio de época. Entonces ese cambio de época implicaba meternos a nosotros por la tranqueta todo lo que a ellos se les podía haber ocurrido como una innovación constitucional. Pero culpa de ellos o culpa nuestra, porque la palabrería es palabrería. Y si tú te crees la palabrería, pues decían, ya no es el Congreso, es la Asamblea. Gran cambio. Claro. Ya no es el Tribunal Constitucional, es la Corte Constitucional. Y además te hablaban de que era un cambio ineludible. Diferencia entre tribunal y corte, gran tontería. Casi digo una mala palabra. Gran tontería. Pues son lo mismo. Bueno, es que eso forma parte del discurso político, Rafael. Eso formó parte del discurso político, el decir que ahora vamos a tener no un congreso de diputados, sino una asamblea de ciudadanos que representan a los más caros intereses de la patria. Tanto es verdad que Correa, cuando se lanza de candidato a la presidencia de la República en el año 2006, no presenta candidatos asambleístas. Y se va solito, y solito le gana a toda la partidocracia corrupta y arcaica que nos había sumergido en lo que estábamos. Y después, cuando ya logra posicionar el discurso y su imagen, nos mete una paliza y mete una asamblea. Pero no fue culpa también de Álvaro Noboa, que en la primera vuelta electoral nos da un discurso sorprendentemente, además muy bien articulado, algo que no se esperaba mucho de él, de tratados de libre comercio, de libre mercado, de progreso, desarrollo. Y tienes frente a él un candidato de izquierda radical que la correa y te azoto y toda esa cuestión. Le ganan la primera vuelta y en la segunda vuelta electoral tú tienes un Correa socialdemócrata, calmadito, respetuoso de los derechos, disque, como ahora, ¿no? Llamando a la paz. Exactamente, ¿no? Y tienes en cambio un candidato Noboa que se lanza al piso con la Biblia, regalando sacos de arroz, colchones y cosas por el estilo. ¿No fue culpa también de él? Sí, por supuesto que sí, pero gran parte de lo que capitaliza Correa es el hartazgo de la sociedad justamente de esas prácticas del abogado Noboa, es decir, del político populista, del político que viene con el colchón en la cabeza, etcétera. Y además, Rafael, los ecuatorianos hemos sido muy propensos a probar de todo, ¿no es cierto? Primero, es que el abogado constitucionalista. Tener esperanza. Sí, pero esa esperanza tiene que estar traducida en hechos que cristalicen la esperanza y la conviertan en realidades, pues porque si no nos quedamos con la pura esperanza todo el tiempo. Pero tú te haces una nueva constitución y le pones cualquier nombre, la constitución del 98 para dejar el pasado atrás, la constitución del 2008. Como 20 veces antes, ¿no? Sí, claro, decir, pero es a cada rato, ¿no? Ahora, ojo que Correa, cierto es que llega sin ningún diputado, pero no se demora mucho primero en cooptarle al entonces presidente de la Asamblea, que era del PRIAN, del partido de Álvaro Noboa, y luego, a través del Tribunal Supremo Electoral, no necesitó ninguna función electoral, ningún Consejo de Participación Ciudadana, para hacer lo que hizo a través del Tribunal Supremo Electoral, cosa que además ahora nos va a costar, ¿no? En la Corte Interamericana, ¿no? Es que ahí es donde los sociólogos hablan de la legitimidad del poder, pues. Es decir, a Correa se le creía cualquier cosa, le podían encontrar copulando en la sacristía de la catedral de la ciudad de Quito y la gente salía a decir que no era él, ¿no? Es decir, tenía un teflón en materia política que le permitía hacer lo que le daba la gana. Y ahí estaba, por ejemplo, operando políticamente, señor Larrea, ¿no? Quien después, hace poquito, terminó siendo candidato a la presidencia de la República diciendo yo no fui, ¿no? Entonces... Bueno, nadie es, pues. Claro, ya, pero en todo caso, dentro de esa dinámica, el economista Correa logró tener un teflón en materia política que le permitía hacer cualquier cosa, pues, Rafael. Y la gente le aplaudía y la gente le seguía y decía que era el cambio. Y a eso le sumamos que durante esa época la bonanza económica se vino con fuerza, ¿no es cierto? Y él tenía capacidad para recorrer el país repartiendo cosas por aquí y por allá. Y la gente decía, claro, él es el que ha de venir, ¿no? En función de la lógica. ¿Por qué en Ecuador destituir, remover, cesar, pongámosle cualquier nombre, es tan fácil y tan popular? Es decir, si tú te bajas de una corte, si tú te bajas a todos los órganos de control, etcétera, la gente generalmente te aplaude. Tal vez no de los superintendentes, porque ahora nadie sabe quiénes son, ni qué hacen.
Ajá. Pero de otros órganos que son importantes, la gente te diría, bravo, bien hecho, ni sé qué. Pero nombrar es tan difícil, con cualquier sistema. Yo siento que esa facilidad se está diluyendo, Rafael. Se está diluyendo. Ya no resulta tan fácil votarse a la gente. Verbigracia lo que estamos viviendo en la ciudad de Quito, ¿no? El señor alcalde Yunda hace agua por todos los costados. Tenemos un vicealcalde, nuestro amigo en común, que también hace agua por todos los lados. Y todos los concejales, o la inmensa mayoría de los concejales, están pensando en ver la posibilidad de ser los sucesores. Es decir, ¿qué mejoras con eso? A ver, le sacas a Yunda y viene otro cualquiera, el que sea. Bueno, entonces tenemos que seguir. Vamos, ordenemos las cosas. A ver, Yunda, ¿con cuánto llega a la alcaldía? Con 20 puntos. 22%, una cosa así. Bueno, presidentes de la República que han llegado con eso, con el sistema de una sola vuelta, hemos tenido. Propio Velasco Ibarra, con muy poca distancia. ¿La solución cuál es? ¿Una segunda vuelta para alcaldes y prefectos? Porque eso lo podemos decir de todos. Tú has llegado con el 22%. Pues tampoco le vamos a poner al de 4. Yo el que voté yo tenía 4, sacó 4. Pues. Pero es que, Rafael, no se puede legislar a partir de la excepción. Pues. Si es que nosotros nos ponemos a ver la historia electoral de la ciudad de Quito, siempre se ha terminado dirimiendo entre dos, pues. No ha habido lo que sucedió ahora, esa proliferación de candidatos, uno más potente que otro, según ellos, con 2, 3, 4 puntos al inicio. Pero se dio lo mismo para la presidencia, pues. Bueno, sí. Entonces ahora tenemos candidatos de todos los colores, para todos los gustos, y que al final no sabes de dónde salen. Pero y si ganaba la señora Maldonado. Bueno, hubiésemos tenido... la segunda correísta derechamente. A ver. Eso hace relación a la lógica que se plasmó en esta última elección. Si es que nos vamos a la elección anterior, Rodas versus Barrera. Rodas 56, Barrera 30 y algo, porque inclusive como habían otros candidatos, no es que era exacta la división para dar 100%. Pero aprovechó el aglutinamiento de una oposición quiteña respecto del gobierno. Es más, Solines se retira. Sí, pero se termina dirimiendo entre dos. La elección anterior a esa fue Barrera versus Ricaurte. Los demás fueron candidatos absolutamente tangenciales, entre esos mi distinguido hermano, pero fueron candidatos absolutamente minoritarios. Un saludo a Milton. Un saludo a mi hermano Milton. Se terminan dividiendo entre dos. La elección anterior es Moncayo versus Sevilla. Sí, pero Sevilla. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, siempre se ha dirimido entre dos. Pero ya no es así. Bueno, ahora, entonces, primero, con campañas gratis, ¿ya? Con la proliferación de partidos y movimientos. Tú creas un movimientillo por ahí con 1,5% de firmas y curiosamente lo creas hace 2 meses y luego llega la elección y sacas el 0,2%. No, eso no es entendible. Ok. Pero ¿cómo? Pero a ver, eso lo vamos a seguir haciendo. Pero eso en cuanto a la elección, pues, Rafael. Pero ya en el ejercicio del poder, por ejemplo, en el ejercicio de la administración pública, yo he dicho ya en otros medios de comunicación y me han dicho, no seas tan grosero, no digas eso, fue tu profesor y cosas por el estilo. Pero en Quito estamos viviendo lo que se vivía en Guayaquil en la década de los 80, pues que sale la señora Bucarán y entra el señor Harrisoria, pues. Entonces, ¿dónde está el avance? Acá estamos igualitos, va a salir el señor Yunda y va a entrar el señor Guarderas, es decir, sale la señora Bucarán y entra el señor Harrisoria en Quito, ¿no? Entonces, eso ya no responde a por quién votó la gente, sino el manejo irresponsable que ellos han tenido. No es el sistema de partidos. Porque claro, esta cuestión de yo estoy en un partido, luego en otro, sin ninguna... A ver, ¿es falta de consistencia ideológica del candidato o es falta de consistencia ideológica de los partidos y movimientos? Porque esta cosa de yo soy social cristiano, después soy de la izquierda democrática, luego soy de la red, luego soy de este y del otro. Es decir, en cada elección me pinto de un color distinto. Como Liz Taylor, se casan 7 veces, así se casan con claro, pero además es generalizado. Además. Es que el asunto, Rafael, también pasa no solamente por la inconsistencia ideológica de los candidatos y de los partidos, sino que aquí sí voy a ser políticamente incorrecto. Sí, responde, hermano, a la irresponsabilidad que como ciudadanos nosotros tenemos. Porque todas esas organizaciones políticas, para haberse podido inscribir, debieron haber presentado un número de firmas, muchas de ellas falsas y muchas de ellas creadas y forjadas. Y los ecuatorianos, con la lógica de que a mí me da lo mismo quién gane, porque si no trabajo no como, no nos hemos tomado el trabajo de ir al Consejo Nacional Electoral y decir, bueno, a ver, ¿a quién he firmado yo para que sea mi partido? Porque con todos los partidos que existen y con los requisitos de firmas que hay,
Todos debemos estar en algún partido político y ni siquiera lo sabemos. Andrés, estamos con un sistema primero de votación y un sistema de inscripción de partidos del siglo XIX. Por papelito y firma. Exactamente. O sea, nadie te pide, o sea, tú acá en Ecuador vas a votar y no hay captahuella en la junta receptora del voto, y votas con mascarilla y ojalá seas vos, pues. Claro, y yo me acuerdo hace unos años hacían meter el dedito en una tinta. La tinta indeleble. Tinta indeleble. Pero eso es para que no votes 2 veces. Ya. Pero no para determinar si eres tú o no. Exactamente. De acuerdo, totalmente. Entonces aquí pero por lo menos eso, hasta eso, pues. Aquí tenemos que sumar un poco de todo. La falta de consistencia ideológica de los partidos, la falta de responsabilidad de los políticos a la hora de andar por todo el espectro político como que estuvieran en rondador, la irresponsabilidad ciudadana de no verificar si es que en efecto nosotros estamos apoyando o no un partido político, y aquellos partidos políticos que se han convertido en el Airbnb de la política. Es pero decir, a ver, donde la gente va y duerme. Le estás diciendo a la gente que le toca estar bien verificando, ¿no? Todos los días, si es que no hay un partido o movimiento que le ha colocado como afiliado o adherente en la página del Consejo Electoral. No sé si todos los días, pero sí por lo menos durante esta época hubo el escándalo de las firmas falsas. Y el escándalo de las firmas falsas. Vuelvan a contar. Hasta ahí quedó. Y hasta ahí quedó. ¿Y nosotros qué hemos hecho como ciudadanía? Nos hemos preocupado en ver. Yo estaba afiliado al movimiento Equipo del señor Fabricio Correa. Yo no sé usted a cuál está afiliado. ¿Sabe usted a qué partido? Bueno, yo me afilié una vez al Partido Conservador y nunca más me afilié a nada y nunca nadie me ha metido en ninguna cosa. Ya. Afortunadamente. Afortunadamente. ¿Ya? Pero claro, a ver, ¿cómo evitamos esto si nosotros los ecuatorianos tenemos un ánimo cervecero, no de la corte cervecera, sino un ánimo de cuando hay el problema, se nos sube la espuma, y luego el problema va pasando, pasan 2 semanas y te olvidaste. Exactamente. Entonces, claro, somos los de las últimas consecuencias y no llegamos a las primeras consecuencias. Pues siempre nos dicen el tema, aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias, y ni a las primeras, pues. Por supuesto. Entonces, claro, en este tema de las organizaciones y partidos políticos sí debe haber una reforma profunda con respecto al tema de la constitución de los partidos políticos, porque yo sí creo y estoy convencido de que recién escribió un libro Carlos Solínez a propósito del tema efectivamente. de los muy partidos bueno, estupendo. Muy buen libro, y él habla de que sin partidos no hay paraíso, y en efecto debemos nosotros llevar adelante un proceso, Rafael, en donde se obligue a tener un partido político. Alianza País, que fue la primera fuerza política del país, se dieron exquisitos y se quedaron como movimiento. Claro, la ley ordenaba que fuera partido. Después se quedaron como movimiento. Entonces, el país, Rafael, necesita un sistema de partidos políticos. Pero esto no es mala palabra, pues. Bueno, y leemos desde la época, porque además este tema de la partidocracia ni siquiera es una cuestión de Chávez, es una cuestión de Fujimori. Sí, de acuerdo. Pero de todas maneras, los partidos políticos tienen que convertirse en lo que como génesis tuvieron la idea, fueron creados. Es decir, los partidos políticos son esos entes canalizadores de las causas de la sociedad civil. Ahora tenemos 1 millón de causas, que los gays, que las lesbianas, que los taurinos, los antitaurinos, la naturaleza, el yasuní, el agua. Segmentados, nada general, sino exacto. Entonces se termina esa causa y se disuelve la gente, ¿no es cierto? Y los partidos políticos deberían ser justamente eso, entes que canalicen las aspiraciones populares y que las puedan llevar a generar política pública. Caso contrario, tenemos lo que está pasando hoy día en la Corte Constitucional, ¿no? Pero jueces militantes, ¿no es cierto? Su causa trasladada a la justicia constitucional. Porque claro es el caso. A ver, hay gente y muchos critican, y yo he criticado también el tema de que seleccionas la causa que te gusta y el resto que se muera de hambre. O sea, pero a ver, en el tema partidos, en el tema partidos, tú tienes ahora un nuevo gobierno. ¿Cómo es posible que en Ecuador, no sepamos cuál es el gabinete ministerial y nos vayan contando la cosa así a cuentagotas, como que si fueran los Oscars, ¿no? Decir, ay, ministro, tal, dice que, y unos a favor, otros en contra. Es más, hay gente que se da el lujo de decir, porque yo perdone que diga la hablar, porque lo han dicho, porque yo he jodido a tal persona. O sea, ahora nosotros, ya no es el presidente, sino cualquiera que dice, yo le he puesto. Sí. A ver, sin partidos políticos es posible siquiera saber qué va a ser tu gabinete ministerial y no te encuentres con sorpresitas. Claro, es que... Por ejemplo, Ruptura metido en todas partes. Claro, las rupturas son talla única, ¿no? Ellos tienen la capacidad de ponerse donde sea, pero es justamente ese el punto. Es decir, en Quito pasó lo mismo con Yunda. Él se posesiona como alcalde de Quito y saca por poco y anuncios clasificados
a decir, vea quién quiere venir a trabajar en las administraciones. Sí, pero no es así en el caso de Lazo. Sí. No sabemos quién es el ministro de Economía, no sabemos quién es el ministro de Gobierno. ¿Por qué se da este fenómeno? Eso es pecaminoso saber quiénes son los ministros. No, Rafael, pero desgraciadamente, y eso lo digo como ciudadano de a pie, los consultores políticos han vaciado la lógica de la política. Le dicen al presidente, oye, anda de a poquito, suelta de a poquito, dale show a la gente, tenle a la gente en expectativas. ¿O será porque somos muy resistentes? Vea, perdón, nos ponen el gabinete social y ya comenzamos a decir, este es tal, este es correísta, este es el otro. Es que es preferible ir tomando el jarabe de a poco que pegarse todo el jarro, ¿no es cierto? Andrés, se nos acabó el tiempo, lamentablemente pasó muy rápido. Ajá. Espero tenerte aquí pronto otra vez. Esperemos que cuando ya tengamos gabinete y podamos analizar ya los primeros pasos presidenciales, ¿no? Gracias. Te agradezco muchísimo. Para mí ha sido un honor y un placer. Gracias, Rafael, a usted por la invitación, a nuestros amigos de Telesucesos, y siempre va a ser para mí, como dije al inicio, no solo un gusto, sino una responsabilidad estar debatiendo con usted o conversando con usted sobre los temas más importantes del quehacer político. Muchas gracias. Y con ustedes, hasta la próxima semana. Un abrazo. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rumbo Constitucional. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.